Bueno, ahí parece que ya están todos adentro. Muy buenas tardes a todos. Este que es el primer seminario del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA de este año. Y aunque parezca por ahí curioso para todos con lo que estamos viviendo de Irán hace un par de días, hoy precisamente no vamos a hablar de Irán, sino que vamos a hablar de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se desarrolló en el mes de febrero y que nos permite un poco entender lo que está pasando en el mundo ahora, no solamente en Irán, sino lo que pasó en Venezuela, lo que pasa hoy, a partir de hoy en Cuba, y lo que está pasando en todo el mundo. Esta nueva situación, este nuevo orden o desorden global que estamos viviendo. Entonces, de ahí que hemos decidido empezar este año analizando la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y para eso, qué mejor que nos acompañe el presidente del CARI, Francisco Santibáñez, que estuvo presente en la conferencia y nos trae de primera mano sus impresiones, y también Fabián Calle, que no deja de circular por todos los noticieros, un analista político, de relaciones internacionales, de defensa de primer nivel, y ambos, tanto Francisco como Fabián, miembros del comité asesor de este observatorio de seguridad y defensa de la UCEMA. Así que muchas gracias a los dos por estar presentes. Bueno, y gracias Alejandro de nuevo por estar compartiendo esta actividad. Gracias, yo, si me permites, quiero darle la bienvenida a todos los participantes y quiero agradecerle a Francisco, a Fabián, que como bien dijiste, son miembros del comité académico de nuestro observatorio, a sumarse a esta primera lanzamiento de este año, de un nuevo año. El año pasado hicimos 14 seminarios, hicimos este, participamos en muchas trabajos periodísticos. Fabián, ardía la lapicera de Fabián y otros también, Juan también, Irma, y también presencia en los medios explicando temas de política internacional. En ese sentido, hemos sido felicitados por la universidad que el observatorio cumple por el comité evaluador dentro de la que tenemos en la universidad, que nos evalúa, que hemos cumplido con noblemente y muy bien nuestra tarea por la cual hemos fundado o hemos creado este observatorio. Así que quiero darle las gracias a todos ustedes y también a los quienes nos siguen, y de nuevo recordarles que estos seminarios son subidos a la página del canal de YouTube de la universidad. Después daremos el sitio. ¿M? Así que bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes, y comenzamos e inauguramos este ciclo 2026. Bueno, empezamos entonces con la palabra del presidente de CARI, Francisco Santibáñez. Francisco, la Muchas, palabra es tuya. muchas gracias, Claudio. Gracias, Alejandro. Un gusto estar hoy con Fabián para hablar un poco de la Conferencia de Seguridad de Múnich y sus lecciones, ¿no? Yo les contaba recién, mi idea es hablar un poco sobre qué es la Conferencia de Múnich, porque es más que un solo encuentro al año, y después algunas lecciones desde la perspectiva argentina, que Fabián tiene mucho más conocimiento para hacer un análisis más amplio de seguridad internacional de una perspectiva global, ¿no? Yo me voy a focalizar en la perspectiva argentina. ¿Qué es la Conferencia de Seguridad de Múnich? La Conferencia de Seguridad de Múnich se creó durante la Guerra Fría. Es una conferencia detrás de la cual está en parte el gobierno alemán, y se creó para fortalecer las relaciones transatlánticas entre Estados Unidos, Alemania en un principio, después se amplió a Europa. Tiene la característica que una vez al año el establishment de seguridad de Estados Unidos viaja a Múnich a tener estos encuentros con sus contrapartes europeos. Para tomar una dimensión de la conferencia, participan hoy en día aproximadamente la última edición 50 jefes de Estado y Gobierno, más de 120 ministros,
más de 40 jefes de organizaciones internacionales. Eso significa que con el paso del tiempo fue transformándose en algo más amplio. Hoy el foco es en parte la relación transatlántica, viajan decenas de senadores estadounidenses, muchísimos diputados, funcionarios. Históricamente va el vicepresidente de Estados Unidos al discurso, esta vez fue Marco Rubio, como todos sabemos. Y esa transformación llevó a que hoy esté presente, por ejemplo, los países del Golfo, Israel, la presencia con los ministros de defensa, los jefes de gobierno, todos todo el establishment europeo. eh, y ellos en los últimos tiempos han tratado de ampliar más, pensando en lo que es una visión, me parece, simplificada del Global South, sur global, donde entra América Latina y Sudeste Asiático, África. O sea, hay un esfuerzo por ampliar la presencia de nuestros países. ¿No? La conferencia básicamente son tres niveles distintos. Está el nivel que se ve en los medios, que son las grandes conferencias que dan los ministros, los paneles eh, con personalidades internacionales que son públicas. Pero hay un segundo nivel que es muy importante, que son los side events, que son reuniones que organizan otras organizaciones, son más de 200 por año. El CARI organizó una sobre América Latina el año pasado, por ejemplo. eh, que son importantes porque la mayoría de estas reuniones son chicas y son bajo las reglas de Chatham House. Entonces hay mayor privacidad y mayor confianza y uno escucha lo que realmente piensan las, los dirigentes, las figuras también intelectuales, hay muchos presidentes de think tanks, académicos, etc. Y el tercer nivel, que es el más importante, y es por el cual este tipo de conferencias, no solo en Múnich, están ganando tanto peso, y hoy gran parte de la diplomacia pasó a este tipo de conferencias, no tanto los viajes, las visitas de Estado, son las reuniones bilaterales. Cuando uno llega a Múnich, un ministro, bueno, inclusive cualquier participante, previamente puede ingresar al sistema online de la conferencia y pedirle una reunión bilateral a cualquier otra participante de la conferencia. Y los miembros de la conferencia se encargan de organizar el encuentro. Entonces, un canciller argentino puede llegar a tener 20 reuniones bilaterales en 2 días, lo cual simplifica muchísimo el trabajo. En vez de ir visitando distintas capitales, en el mismo lugar tiene estos encuentros, ¿no? El evento anual más importante de la conferencia de Múnich es obviamente en febrero en Múnich, pero además se organizan otras conferencias más chicas durante el año. Eh, a- Se hizo, por ejemplo, en Washington el año pasado, el otro año se había hecho en Río. Nosotros organizamos con la Conferencia de Seguridad de Múnich un side event en la Conferencia de Ministros de Defensa, que me acuerdo que estuvimos con Claudio, con la presencia de la general Richardson y del ministro eh, Petri. Eh, Eso es un resumen básicamente de lo que es la conferencia y con el paso del tiempo parece que estamos pasando, que esa sería una primera lección de la conferencia de Múnich, de un mundo en donde lo que primaba era la búsqueda de la eficiencia económica, donde se valoraba especialmente este, los puentes entre las empresas privadas y los gobiernos para buscar inversiones, incrementar el comercio de una perspectiva muy empresarial, que eso es DAO, el World Economic Forum, representa eso a un mundo, como sabemos, que es distinto, en el que prima la geopolítica, donde prima la búsqueda de la seguridad, mayores niveles de autonomía, preservar las cadenas de suministro. Y en ese contexto, los debates en Múnich ganan importancia. Eh, Esa es una introducción breve a lo que al menos en mi perspectiva es Múnich. Es importante verlo desde la perspectiva argentina, regional. Ahí yo les mencionaba, yo creo que la primera lección es esta, que hoy lo que reina es la geopolítica. Una segunda impresión que me llevé es
que el discurso de Rubio fue, si bien uno ve los videos y ve a los europeos parados de pie aplaudiendo el discurso, en las reuniones privadas lo que reinaba era el escepticismo, ¿no? Hay una sensación, me da la impresión de los europeos, de que tienen que buscar un mayor grado de autonomía, porque Estados Unidos ya no es confiable, ya no hay, como podría haber pasado en el pasado, los europeos esperando que haya un cambio de gobierno y un gobierno demócrata eh, que apoye más fuertemente la OTAN y los lazos históricos entre los dos establishments. Creo que Europa está en periodo de transición y el conflicto en Irán muestra eso, que a pesar de estas dudas, el apoyo europeo, salvo excepciones, ha sido bastante importante, con la oposición de España, las dudas de Gran Bretaña, pero igualmente me parece un apoyo importante. Pero eso creo que no nos tiene que confundir en el sentido de que Europa me da la impresión que tomó la decisión estratégica de buscar un mayor grado de autonomía, liderados por el incremento del gasto de defensa de Alemania, y eso lo vamos a ir viendo cada vez más, ¿no? Eh, el otro punto que me parece importante es claramente la guerra de Ucrania consolidó la idea de que Europa entre en una economía de defensa permanente, como les mencionaba. La competencia tecnológica está muy presente, semiconductores, inteligencia artificial, reactores nucleares, satélites, ciberseguridad. Son percibidos como el núcleo del poder para los años que vienen. Y la idea de que en términos comerciales, que la globalización no necesariamente desaparece, pero tiende a regionalizarse, con cadenas de suministro más cortas, alianzas tecnológicas selectivas y diplomacias económicas más activas. Y acá viene la perspectiva nuestra. Nosotros creo que hay una simplificación por parte de los europeos o por las élites europeas de meternos a todos en la misma bolsa con otros continentes, incluso no ver las diferencias dentro de América Latina. Me decía un amigo mexicano en la conferencia, que nos pueden ver como el sur global, pero también puede ser visto América Latina, América del Sur o Argentina como parte de otro tipo de alianza transatlántica, ¿no? No solo la visión entre Europa y Estados Unidos, sino el continente americano y Europa. Y esa tensión que tenemos entre mayores socios comerciales no tradicionales en Asia, no solo China, India, Sudeste Asiático, países del Golfo, pero a la vez una tradición, una historia, un sistema jurídico que claramente creo nos encolumna en Occidente. Y esa sutileza me parece que no está y es deber, responsabilidad nuestra, como la parte más débil de la ecuación, tener un rol más activo comunicando nuestros intereses y nuestras perspectivas. Y ahí, de cierta manera, es una oportunidad desperdiciada, en el sentido que no hubo ningún jefe de gobierno de América Latina en la conferencia. Argentina sí tuvo una delegación importante, estuvo el canciller, estuvo el ministro de Defensa, estuvo el jefe de Estado Mayor Conjunto. Esta vez no vino, no fue el jefe de la CIDE, pero el año pasado estuvo. O sea, Argentina tiene una presencia considerable. Y desde nuestra perspectiva, por supuesto, hay riesgos, ya todos los conocemos, los hemos hablado, que el conflicto entre China y Estados Unidos sí se traslada a nuestra región, que eso incremente las rivalidades, los niveles de conflictividad, el crimen organizado, cómo eso afecta a las instituciones, la seguridad doméstica. Pero lo que está quedando claro, y de vuelta la guerra en Medio Oriente es un claro ejemplo, es que esto también genera enormes oportunidades para Argentina y parte de América Latina. Y eso creo que principalmente tiene que ver que no solo hay una mayor demanda por nuestros productos, los commodities, por el cambio tecnológico, pero también por la seguridad nacional, eh,
sino que los países centrales, las multinacionales, están dispuestos a pagar una prima por nuestros productos. Esto me parece que es un punto muy importante. O sea, cuando Argentina va a exportar el LNG, eh, lo va a hacer no tanto porque seamos muy competitivos a nivel al precio, Qatar lo es mucho más, sino que los grandes países necesitan diversificar sus fuentes. Y Argentina está lejos del mundo, está en una zona relativamente pacífica, que es un activo que tenemos que preservar. Utiliza líneas de comunicación en el mar marítimas distintas a las de otros países, y eso nos da una gran ventaja. Los últimos anuncios grandes de inversiones tienen que ver con los gasoductos, con la compañía italiana de energía, la compañía alemana de energía, un contrato de largo plazo para comprar gas con Argentina, compañías británicas y australianas o canadienses para las grandes inversiones en minería. Eh, entonces, este cambio geopolítico, al menos en el corto plazo, nos favorece. Y eso es importante entenderlo, porque son oportunidades que no, eh, son ventanas de oportunidades que uno tiene que saber utilizar, ¿no? Aprovechar. Em, Creo que otra lección relacionada con esto es la necesidad de ampliar nuestro mapa mental, relaciones internacionales. Por nuestra tradición estamos muy centrados en la relación con Estados Unidos, China y Brasil, básicamente. Europa por cuestiones culturales. El mundo es mucho más amplio y nuestros socios comerciales del futuro y las fuentes de inversiones van a venir de muchos lugares. La compatibilidad con los países del Golfo es muy importante a nivel de inversiones. Es un tema complejo porque hay rivalidades, más allá, obviamente, el conflicto entre Israel y países del área, pero también la rivalidad entre Arabia Saudita y Emiratos. Uno tiene que tener una estrategia y saber cómo moverse, pero saber que hay inversiones listas para venir a Argentina. El sudeste asiático como destino, como mercado creciente. Y para eso, claramente, la necesidad de tener un servicio exterior profesional es sumamente importante porque esto requiere especialmente las inversiones. Un cambio me parece importante que hay que tener en cuenta es que ya en términos de economía, de diplomacia económica, no va a ser tan difícil exportarla al mundo porque el mundo quiere importar lo que estamos produciendo. No va a haber barreras a la importación de gas argentino o de minerales críticos. Los países se están peleando por lo que va a empezar a exportar Argentina. Lo mismo en términos de seguridad alimenticia, ¿no? Pero donde sí la política juega un rol importantísimo, la diplomacia, es en conseguir inversiones. Y ahí yo creo que es algo que tenemos que tener conciencia y que tiene que ver con la seguridad. Muchas de estas inversiones también no es que uno tiene que aceptar cualquier inversión, tienen consecuencias estratégicas, afectan las relaciones de Argentina con socios de nuestro país. Entonces, de vuelta, necesitamos un nivel de sofisticación mucho mayor del que estamos acostumbrados, porque ahora nosotros y otros tantos más que nos dedicábamos a temas de defensa, de geopolítica y éramos una minoría no muchas veces escuchada, ahora estamos en el centro de la conversación porque el mundo cambió. Entonces decía, el mapa mental, vivimos un mundo más grande, un mundo donde Argentina va a tener que tener relaciones con muchos, con nuevos socios y tener una estrategia clara. Que esto lo hemos hablado con Fabián, lo he escuchado en esta etapa de la política exterior americana, el hemisferio occidental es una prioridad. No creo que vaya a cambiar, incluso sea un gobierno demócrata. Eh, y como Biden mantuvo muchos de las pilares de la política exterior del primer Trump, como fue el cierto nivel de proteccionismo o el enfrentamiento con China, yo creo que la centralidad del hemisferio occidental
va a ser una característica de la política exterior americana, sea Vance o sea los demócratas lo que sucedan a Trump. Y en eso es muy importante la diplomacia de vuelta, entender cuáles son los intereses de la contraparte, en este caso Estados Unidos, cuáles son las líneas rojas, eh, y, y avanzar en ese sentido. La pesadilla estratégica para Argentina y para la región, pensando en lo que vi en Múnich, es que el conflicto entre China y Estados Unidos se traslada a la región porque haya países que apoyan a China y otros a Estados Unidos. Ahí hay que seguir muy cerca lo de Brasil. Brasil estructuralmente se ha movido hacia los BRICS y esto tiene que ver con la economía principalmente. Es el país más vulnerable del G20 a las relaciones comerciales con China. Sufrirá mucho más la economía brasileña si China le impone sanciones que las sanciones que le puede imponer Estados Unidos. La base de la derecha en Brasil es el campo, que depende de las exportaciones a China. O sea, ahí hay un cambio estructural de Brasil que creo que se puede llegar a acentuar incluso. Y eso genera una oportunidad para Argentina para estar más cerca de Estados Unidos, porque Estados Unidos se quedó, como sabemos, con pocos aliados en la región. Como hablamos el otro día con Fabián en otra charla, eso puede cambiar con el mapa electoral en América Latina, elecciones en Colombia, elecciones en Brasil, donde Bolsonaro ahora es un candidato muy competitivo, el hijo de Bolsonaro. Y eso le sacaría protagonismo a Argentina, ¿no? El gobierno actual como aliado estratégico de Estados Unidos, y eso significa que hay una oportunidad, pero que puede durar poco tiempo, y que el momento de negociar y conseguir algo es ahora. Después Argentina puede perder importancia estratégica. Y hay otro tema, finalmente cierro con eso, muy importante para la estrategia, que tiene que ver más con el desarrollo doméstico, pero estamos yendo hacia un país muy rico en la cordillera, ¿no? El desarrollo va a ser en provincias del interior. ¿Cómo hacemos para que el desarrollo llegue a la mayoría de los argentinos, ¿no? ¿Qué hacemos con los núcleos urbanos? Ese es un desafío muy grande, que tenemos que estar pensando, ¿no? Los economistas, pero también la comunidad estratégica argentina, porque tiene que ver también con generar los consensos de una estrategia de largo plazo en política exterior. Y eso tiene que ver también con el éxito económico del país. Bueno, así que esas son algunas ideas, más que nada también para incentivar el debate y luego seguir la conversación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muy claro todo lo que dijiste y muy importante para entender la importancia de esta conferencia, que es claramente la conferencia más importante de seguridad de Occidente. Fabián, la palabra es tuya ahora. Gracias, Claudio. Bueno, gracias, Claudio. Gracias, Alejandro. Una gran alegría compartir el webinar con Francisco. Dio líneas muy importantes. Después podemos retomar algunas, especialmente la última, ¿no? Va a ser muy importante lograr eh, que toda esa riqueza que empieza a surgir en el interior tenga como salida el Atlántico y no solamente el Pacífico, ¿no? Creo que la forma de vincular Buenos Aires, Rosario, es trabajar fuerte en infraestructura que no salga por Perú o por Chile, sino lograr que la riqueza salga por Buenos Aires, por Rosario, por Bahía Blanca. Pero eso es para otro seminario y para un pensamiento de geopolítica argentina mucho más profundo. Vamos a la conferencia. Yo creo que este principio de año estuvo marcado por dos eventos. Uno, Davos, eh, como decía Huntington, los ciudadanos de Davos, ¿no? Esa élite económica, financiera, tecnológica. Paradójicamente, al contrario de lo que pensaba Marx, con retórica bastante de izquierda o con un ropaje ideológico wokista o progresista,
En algunos casos billonarios sinceramente progresistas, en otros casos me imagino que billonarios que utilizan el tema de minorías sexuales, ecología y todo eso como cobertura de sus billones, digamos, ¿no? Un Davos que aplaudió de pie hace 4 años a Xi Jinping, cuando Xi Jinping se declaró protector y heredero del orden liberal del 45, que estaba siendo descuidado por Estados Unidos. Eh, Eso habla también de algunas contradicciones en las élites capitalistas occidentales, ¿no? Esta idea de que la dictadura china puede ser el garante del orden liberal. Un contrasentido, pero bueno, quizás esas élites financieras, económicas, entienden el liberalismo nada más en su componente de ganancia económica y no de procesos políticos y etcétera. Obviamente un club de Davos que fobizó a Trump 1 y que Trump en este Trump 2 desembarcó, ¿no? Desembarcó con una delegación de secretarios de Estado nunca vista, ocupó el centro de la escena, eh, tuvo un discurso frontal pero no agresivo. Eh, entonces el primer síntoma cuando se dice Estados Unidos abandona Europa, cuidado, ¿no? La OTAN no se va a ir de Europa, Estados Unidos no se va a ir de Europa, y este desembarco de Trump y su gabinete, y Rubio, pobre que están todas, ¿no? Le falta trabajar con Scaloni en el Mundial y ya cumple todas las tareas. Ese desembarco en Davos es una muestra de que Estados Unidos dista de querer irse de Europa. Y lo mismo estamos hablando de la conferencia de Múnich, ¿no? Donde acá, además de las delegaciones empresariales, académicas, americanas, fue enviado el Golden Boy de la administración Trump, y para muchos el favorito para sucederlo. Falta mucho para que empiece esta novela entre Vance y Rubio, pero como decía Francisco, el discurso de Rubio impactó, ¿no? Porque muchos estaban esperando un discurso estilo Vance del año pasado, muy Middle West, muy contrario al wokismo europeo. Eh, y Rubio, que es un orador formidable. Sus 14 años en el Senado le han dado una gran capacidad de articular argumentos. Hizo como el judo, ¿no? Usó la fuerza de las críticas europeas para devolvérsela a ellos, digamos. Somos parte de lo mismo, somos Occidente, es como que le hizo el abrazo del oso. Eh, y muchos de la élite europea que estaban preparados para reaccionar como puercoespines, bueno, aplaudieron y como mucho, como decía Francisco, dijeron, bueno, no va a ser tan así, Rubio no representa el fondo, el escepticismo, digamos, ¿no? Pero fue un discurso que sorprendió y se llevó todos los titulares. Entonces, primera conclusión, Trump y varios de sus secretarios de Estado desembarcando en Davos, que es la pata económica del tema europeo, y Rubio desembarcando en la conferencia de Múnich y dando el discurso de mayor impacto. ¿Qué demuestra eso? Cuidado con el tema Estados Unidos abandona Europa. Segundo elemento que me parece importante es cuidado con el tema que Estados Unidos está peleado con Europa. La administración Trump está peleada con la izquierda europea. Porque a veces da la sensación que la pelea es con Europa como continente, como historia, como tradición. No. La discusión de la administración Trump en su vertiente más duras, Vance en su vertiente más pintorescas, Trump, y en su vertiente más agudas
y filosas Rubio, es la pelea contra los sectores europeos que van contra la tradición occidental en Europa. Cuidado con eso, ¿no? O sea, si uno escucha el discurso de Rubio es, nosotros queremos ayudar a los europeos que tienen valores europeos, ¿no? Que respetan la religión, que respetan la historia, que no se ponen mochilas de un pasado que ya pasó, que no banalizan la inmigración ilegal, que no banalizan la inseguridad, que no banalizan la destrucción, la no natalidad. Entonces me parece que este es un punto destacado, no es la administración Trump versus Europa, es la administración Trump versus el establishment ideológico y mediático que en gran medida ha controlado muchos países de Europa occidental, que vivieron en el Disney, en el largo Disney de la unipolaridad americana, que algunos confundieron y lo llaman el fin de la historia. Pero la Europa de Polonia, la Europa de Hungría, la República de Bulgaria, de Rumania, todo lo que fueron el bloque soviético, no han caído en esa lógica. Y ellos también son parte de Europa, ¿no? Y en varios países occidentales se están produciendo cambios políticos, ¿no? En Alemania ganó la derecha, una centroderecha muy afín a Estados Unidos. Merz trata de cultivar fuertemente la relación con Estados Unidos y no sumarse a ninguna de los desafíos de Macron o, o no desafío, porque el primer ministro británico no da el aspecto de desafiar, pero esta cosa de la indecisión británica. Merz cuida mucho la relación con la administración Trump, muchísimo, y también con Israel. Entonces, en Alemania tenemos un partido de centro-derecha muy cercano a la administración Trump y un partido de ultraderecha todavía. O sea, el juego en Alemania no va para la izquierda, va para la derecha, sea centro o derecha pura. En Francia tenemos elecciones, ¿no? Y hay buenas posibilidades que el partido de Le Pen, que ya ha venido ganando las elecciones a nivel de votos varias veces, esta vez se imponga. En España, en el 27 puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que configurar es esta idea que Estados Unidos versus Europa, no. La administración Trump contra sectores ideológicos, políticos de Europa. O sea, lo que hace Estados Unidos es meterse en una interna europea. El otro elemento que me parece importante de la conferencia de Múnich es que en parte los debates parten de la idea que Europa es un aliado de Estados Unidos, ¿no? Uno escucha, los países europeos son aliados. La verdad que cuando uno mira la historia y las relaciones de poder y las capacidades, se me viene a la mente el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano llamaba a su periferia los clientes. No eran aliados, eran clientes. El aliado tiene margen de autonomía, puede decidir un día descontinuar la relación, cambiar de aliados. Me da la sensación que muchas veces los análisis obvian que Europa occidental y Europa central y parte oriental, claramente, no son aliados de Estados Unidos, son clientes del imperio americano. Entonces se esperan actitudes de autonomía que después finalmente no se dan. O acciones contestatarias que después al poco tiempo se diluyen. No. No van a usarse las bases americanas en España. Pasan 48 horas y se usan las bases americanas. No se va a usar Diego García y se usa. No, Europa no va a trasladar unidades de batalla a zona de conflicto. Se traslada, aunque sea para la defensiva. Y además Estados Unidos se da el lujo no la mande que ya no me sirve, ¿no? Como le dijo Trump a Starmer en su Twitter, ¿no? Entonces me parece que nosotros
tenemos que entender bien esto, ¿no? Porque no es la primera vez que nos pasa que hay gobernantes argentinos o de otros países del mundo que confunden Europa con una identidad autónoma. Europa no tiene ninguna identidad común en materia de defensa y de seguridad. Europa es una potencia negociadora en materia económico-comercial, eso sí, y tiene un elemento en común que es el euro, eso sí. Ahora, en el plano estratégico militar, como Unión Europea no existe. La señora von der Leyen está haciendo un gran esfuerzo en pasar de especialista en temas económicos, financieros y políticos a hablar de geopolítica, ¿no? Uno ve el esfuerzo que ella hace para pasar de Adam Smith a Clausewitz, digamos. No le sale muy bien, cosa que es lógico. A los 60 años es medio difícil aprender lo que nunca te interesó. Y el otro elemento importante que se trató también ahí, como bien lo marcó Francisco, el tema Rusia. Entonces acá tenemos un tema sensible, ¿no? El imperio que controla Europa occidental y central, sea con la administración que sea, especialmente esta administración, ve a Rusia como un actor con el cual hablar para alejar de China en todo lo que se pueda. El mundo es bipolar, en la visión americana, no hay que gastar energías con peleas inútiles con Rusia y no le podés regalar Rusia a China. Ese es el consenso del Estado profundo americano, que va a estar presente cuando se vaya Trump y cuando se vaya el sucesor de Trump. Y los europeos han transformado a Rusia en una especie de cuco que les sirve, uno, para tratar de retener a Estados Unidos, ¿no? Esta idea que, cuidado que se va, no se va a ir, pero este temor, que en parte se justifica porque Europa se mató durante 2000 años, ¿no? Incluyendo dos grandes éxitos como fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Y el tiempo de paz que tuvo, de Comunidad Económica Europea, antes Tratado de Roma, después Unión Europea, Euro, coincide con los 80 años de Pax Americana. Entonces, la pregunta que se puede hacer, ¿la armonía europea se produjo por un proceso de aprendizaje, como diría Kant, del maestro de la guerra, o porque hay un hegemón externo? Bueno, si es un hegemón externo y se repliega, no aparecerán los fantasmas de los 2000 años anteriores. Alemania va a convivir alegremente siendo la principal potencia militar convencional y la principal potencia económica sin armamento nuclear, como tiene Francia. Polonia, sin Estados Unidos, va a aceptar estar en un sándwich entre una Alemania armada hasta los dientes y una Rusia armada hasta los dientes. La solución a todos estos dilemas es la permanencia de Estados Unidos. Entonces, más allá de todos los fuegos artificiales de mujer despechada que a veces le agarra a Europa, no quiere que el marido se vaya. No quiere que el marido se vaya. Entre otras cosas, porque tendría que pagar el cheque, ¿no? Europa tiene un estado de bienestar masivo, desproporcionado, elefantiásico, a la cual hay que sumarle el cheque de defensa ahora. Y pocos países tienen para los dos cheques. Y las reformas sociales, fiscales, que habría que hacer para poder pagar los dos cheques provocan agitación en las calles, ¿no? Macron cada tanto le queman París porque dice vamos a trabajar un año más, ¿no? En vez de jubilarnos a los 61, jubilémonos a los 62. Obviamente a los 62 toda la gente está trabajando todavía, pero en Francia los sindicatos queman París si le dicen que tenés que trabajar a los 62. Una legislación que tenía lógica cuando los franceses se morían a los 70.
Ahora, cuando los franceses se mueren a los 88, podés estar 20 años de tu vida jubilado, digamos, ¿no? 26 años de tu vida jubilado, ¿no? Eh, con fuerzas armadas mal financiadas, que ahora son revalorizadas, y como me decía el otro día un alto militar europeo, los únicos que se presentan por el monto que estamos pagando son los inmigrantes. O sea, vamos a tener un ejército eh, musulmán, como lo tenemos en la selección de fútbol, ¿no? Entonces, a lo mejor vos vas a ver un desfile militar como el Mundial. Entre el Mundial, vos decís Nigeria, no, Francia, ¿no? Que no tiene nada de malo ni nada de bueno. Pero, a diferencia de la inmigración que recibe Estados Unidos, la inmigración europea viene de zonas no secularizadas, ¿no? A lo mejor se secularizan ahí, o a lo mejor no. Entonces, son interrogantes que se abren con respecto a Europa. Obviamente, la conferencia de Múnich hubo mucho de este temor europeo, una mezcla de temor al abandono americano y al mismo tiempo una retórica de autonomía. Creo que el temor al abandono americano es exagerado, los imperios no se van, lo tenés que echar, y nadie va a echar a Estados Unidos de Europa. Como decía un profesor mío en Estados Unidos, los europeos nunca se deben olvidar que nosotros los americanos, llegado el momento, disparamos. Ellos hablan, nosotros disparamos. Eh, y el otro elemento es que esta supuesta retórica de búsqueda de autonomía eh, puede despertar fantasmas del pasado, de celos, de temores intraeuropeos, y además es muy cara, y Europa no está con la plata para pagar un estado de bienestar monstruoso y al mismo tiempo una gran defensa. Y el inflar la amenaza rusa, ¿no? La vez pasada escuchaba a un militar francés que decía, Rusia quiere llegar a París. Ok. Le tuve por mandar un mensaje y le puse, las 200 cabezas nucleares francesas no están más, ¿no? La Force de Frappe no existe más. Una Rusia que hace 4 años lucha, perdió alrededor de 800.000 muertos y heridos por el 20% de Ucrania. ¿Cómo ese ejército puede llegar a París? No lo sabemos. Alemania hoy ya, este año, tiene un presupuesto de defensa equivalente al ruso, después de su aumento. Polonia, bueno, sabemos lo que seguimos tema de defensa, el rearme polaco, ¿no? Cosa imponente en calidad y en cantidad. Una OTAN que se expandió y dos países con muy buenos ejércitos, Suecia y Finlandia. Entonces Europa está totalmente desorientada, totalmente fragmentada en sus decisiones geopolíticas, lo va a seguir estando. Estados Unidos va a seguir siendo el hegemón de Europa. Eh, yo creo que mientras esté Trump en el poder, las élites eh, imperantes todavía, que son élites de centro izquierda, sensibles, almas bellas de Europa, van a vivir en un estado de excitación y de irritación, eh, y esperarán un emperador americano que les caiga mejor estéticamente, digamos. Eventualmente un demócrata o un republicano menos histriónico que Trump. Y mientras tanto una Europa que va girando a la derecha, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Una Europa que el año que viene puede tener una Francia de derecha y una España de derecha. Ya tiene una Alemania de derecha, una Polonia de derecha. Entonces me parece que la conferencia de Múnich refleja
todos los miedos europeos, todas las angustias europeas, todas las contradicciones europeas y la falta de sustancia en muchas de ellas, ¿no? La exageración de la amenaza rusa, que en eso se combina con el Partido Demócrata americano que sigue con el trauma de que Putin hizo ganar a Trump en el 2016 y le hizo perder a Hillary, una inmensa estupidez, que esperemos que el Partido Demócrata supere psicológicamente. Un enunciado de autonomía que muy difícilmente se dé, porque inmediatamente aparecen los fantasmas internos de quien tiene más poder. Y el otro elemento que me parece importante es el tema económico. Una Europa que cuando hoy preguntamos a quién le pega más la crisis de Irán, Estados Unidos en el Golfo, la respuesta es Europa. ¿No? Una Europa que recibió el shock energético del 22 por la invasión ucrania, con un salto enorme del precio de la energía, y que ahora vuelve a recibir otro sacudón muy importante. ¿No? Un estado de bienestar sobredimensionado, una élite que pasó del pacifismo, economicismo a Esparta, retóricamente, ¿no? Pasaron del economicismo a somos los 300 en Termópila. Por lo tanto, estas crisis económicas y financieras que provocan muestran la vulnerabilidad de Europa. Además, una Europa que se ha cansado de cometer estupideces, por ejemplo, Angela Merkel cerrando las centrales nucleares, ¿no? Estupidez y o necesidad del voto verde, ¿no? Ahora, si vos para formar un gobierno tenés que hipotecar la matriz energética de tu país y regalárselo a una potencia externa, yo antes renunciaría. Bueno, Angela Merkel decidió no hacerlo. Cosa que nos llama la atención porque su antecesor Schröder pasó de primer ministro el viernes, el sábado pasó a ser gerente de Gazprom, ¿no? Por lo tanto, ya se creó una especie de tradición en la élite política alemana del salto de la administración pública a buenos sueldos en Rusia. Cosa que dentro de todo, nos genera alguna satisfacción personal, porque son cosas que nosotros esperamos de nuestros políticos, ¿no? Serían cosas de algún intendente del conurbano, no lo esperaríamos para la primera magistratura alemana. Con lo cual, es un consuelo, ¿no? Diciendo, pasan cosas en todos lados así, no solo en la Argentina. Entonces me parece que es una conferencia que fue como un enfermo sí, un enfermo que se tira en un diván a confesar sus miedos. Muchos de ellos contradictorios, muchos de ellos exagerados y muchos de ellos con soluciones mágicas que no se van a dar. Pero me parece que nos sirvió para tomar la temperatura, el termómetro a esta gran desorientación que tiene Europa. Y que me parece lo más importante para acomodar nuestra cabeza en el análisis es que Europa no es aliada de Estados Unidos. Es una zona clientelar hegemonizada por Estados Unidos, ¿no? Que a veces Estados Unidos trata, como lo que hemos sido padres, tratamos a los chicos, haciéndolos sentir participativos de algo en donde ellos en realidad no tienen ni voz ni voto, ¿no? Yo siempre cuento que mi padre me hacía sentir que yo era el que elegía los autos que se compraban en mi casa, hasta que me di cuenta que de los 10 empresas me llevaba solamente al concesionario de la empresa que a él le gustaba, y yo como máximo podía elegir el color o el tamaño de los foquitos, digamos, ¿no? Eso me di cuenta después, pero hasta los 12 años yo llegaba al colegio y decía, mi viejo compra la camioneta que yo elijo, mirá lo banana que soy.
Porque mi padre me hacía sentir participativo. Hay una vieja frase de Robert Gilpin, quizá uno de los más grandes realistas del siglo XX, y con esto termino, que decía que la clave de un buen hegemón es no abandonarte ni sojuzgarte, ¿no? Y creo que Estados Unidos ha trabajado con esta idea de hacer sentir partícipe a Europa. Y algunos sectores en Europa me parece que se lo han creído. Parecen Fabián a los 10 años en el concesionario Toyota, pensando que elegía la camioneta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián. Muy claro y realmente muy entretenido este paneo global. Nos ha paseado por todo el mundo y analizando los efectos, las cosas que se deben haber conversado en esa conferencia de seguridad de Múnich. Incluso interesante la comparación entre lo que expresó el vicepresidente de Estados Unidos el año pasado, J.D. Vance, que si lo comparamos con la figura del padre que vos recién hacías, es como que el año pasado fue a darle un tirón de oreja a los europeos y este año fue un padre un poco más benévolo, dándole la oportunidad que vuelvan a hacer bien las cosas. Este, Así que creo que eso también pinta muy bien cómo se manejan las relaciones y cómo se vivió eso en la conferencia de Ciudad de Múnich. Ahora bien, es lo que quisiera aprovechar para preguntarles un poco a los dos. Que queda claro que en esta conferencia se ha hablado temas básicamente de la geopolítica global y más apuntando hacia la relación Europa, Estados Unidos, China, Rusia. Eh, en este sentido, América Latina, que está un poco alejada geográficamente y creo que también alejada en un punto de vista también diplomático y de política exterior. Entonces, esta situación, y más teniendo en cuenta el cono sur de América Latina, que tiene una posición geográfica alejada y tranquila desde el punto de vista de la comparación que podemos hacer de cómo está Europa hoy en día, Medio Oriente, Ucrania, y la situación que vivimos en América Latina y en particular en el cono sur. Porque cuando hablamos de América Latina como zona de paz, tampoco debemos olvidarnos de que 70-75% de las ciudades más violentas del mundo están en América Latina, pero básicamente no tanto en el cono sur, sino más al norte. Entonces, ¿cómo vemos, analizando la conferencia de Ciudad de Múnich, las oportunidades que tiene América Latina, en particular el cono sur, por su ubicación geográfica y los riesgos que de todas maneras podemos llegar a tener? Bueno, si quieren empiezo yo. Como bien mencionás, siempre es importante diferenciar dentro de la región, ¿no? Son muy distintas la situación de los países que están más cerca de Estados Unidos que los que están más alejados. En primer lugar, porque son más importantes estratégicamente, mucho más importantes estratégicamente para Estados Unidos los países más cercanos, porque es de donde viene la inmigración ilegal, el narcotráfico. Militarmente, la cercanía geográfica los vuelven en, en países importantes como la discusión del Canal de Panamá y Groenlandia, etcétera. Creo que hay muchos ejemplos que muestran esto. Por el otro lado, estos son países que no tienen mucho margen de maniobra, porque económicamente además dependen de Estados Unidos, del comercio con Estados Unidos. Creo, en el caso de México, más del 80% de las exportaciones van a Estados Unidos.
Entonces, por un lado, son países que Estados Unidos nunca va a permitir que se acerquen a un rival estratégico este regional. Eh, y por el otro lado, son muy vulnerables a la presión de Estados Unidos, no solo militar, sino económicamente. Esa es una realidad. Los países que estamos en el cono sur, más al sur, no somos tan importantes para Estados Unidos y tenemos una matriz económica mucho más diversificada. Eh, Ese es un primer punto. Segundo punto, como mencionaba, yo creo que es el gran riesgo que se traslade el conflicto entre China y Estados Unidos a la región. Tenemos dos potencias nucleares que no pueden ir a un conflicto directo, demasiado riesgo. Al igual que ocurrió en la Guerra Fría, los incentivos son a resolver esos conflictos en temáticas que no tienen que ver con lo militar o geográficamente en zonas distantes. Cuanto más alejados, mejor. Y nosotros somos una zona que cumple con esos criterios. Así que me parece que eso hay que tener mucho cuidado y hay que mantener siempre el diálogo con nuestros otros vecinos, más allá de la ideología de los gobiernos, para evitar conflictos innecesarios. Ahora somos parte del mapa geopolítico, no somos protagonistas, pero somos parte del tablero y tenemos que ser muy conscientes de eso. Eh, y el otro problema es que en Argentina no lo notamos tanto, pero es la criminalidad internacional, ¿no? Que es una prioridad para Estados Unidos. De hecho, vino el jefe de Estado Mayor Conjunto al Cali a un almuerzo que estuvo Fabián, y él decía que en la conferencia hemisférica el punto es ¿no? Para Estados Unidos. Eh, y también creo que el hecho que Argentina no sea víctima, no es este momento como lo son otros países, no nos tiene que llevar a ignorar este tema, ¿no? Que es de suma importancia. Y las oportunidades, creo que ya las mencioné, es claramente que básicamente ahora producimos y tenemos recursos naturales que antes no teníamos, con una demanda mucho mayor, que creo por el RIGI, por la ley de glaciares y por un par de modificaciones más, y en el caso de Vaca Muerta por ciertas continuidades, ya son una realidad. Eh, y Argentina particularmente me parece una región que se beneficia por esto. La geopolítica nos juega a favor. Eh, pero bueno, ser una zona de paso, como queramos decirle, eh, es una ventaja hasta que nos transformamos en una zona de conflicto, que me parece que es lo que hay que evitar por razones obvias de seguridad, pero también por razones económicas. ¿Mm? El interés que despierta, que yo vi en Múnich, América Latina, tiene que ver principalmente con esto. Minerales críticos, seguridad alimenticia, eh, proveedores de gas. Creo que esa es nuestra gran ventaja y lo que nos permite tener cierto margen también de negociación y por lo que, si todo sale bien, saldrá el acuerdo de esto Mercosur-Unión Europea, que me parece que es positivo, y otros tipos de acuerdos que nos permitan comerciar más con el mundo. Bueno, muy breve y siguiendo lo de Francisco, a ver, creo que lo primero que tienen que hacer las élites gobernantes en América Latina es leer la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre del 25, muy atentamente. Y ahí van a darse cuenta que Estados Unidos en las próximas décadas va a desarrollar una estrategia como ya la hizo antes, la década del 30, 40 contra Alemania, en los 60, 70 contra la Unión Soviética, de activismo en todos los planos, cultural, económico, financiero, militar. Muchas cosas que se piensan que son imposibles se van a dar. Por ejemplo, la captura y posterior muerte, algunos dicen que ejecución del Mencho en México, con gran asesoramiento americano, de una operación del Pentágono con el ejército mexicano, donde la presidenta de México quedó al costado, ¿no? Estados Unidos empieza
a hacer las cosas de manera más contundente y ejecutiva. O la operación militar con tropas americanas y ecuatorianas contra un foco narcoterrorista en Ecuador. La primera vez en muchos años que Fuerza Especial Americana se bajan en helicóptero a ametrallar un campamento guerrillero o terrorista. Con Estados Unidos que le saca la visa a los jueces pro Lula en Brasil, que manda un delegado a visitar a Eduardo Bolsonaro preso, a expresidente Bolsonaro preso en Brasil, que le saca la visa a 3 funcionarios de Boric por el cable que quería conectar Chile con Hong Kong. Bueno, el retiro de la visa y las sanciones a Cristina Kirchner, a sus hijos y a Debido, ¿no? Que a veces nos hemos olvidado. El apoyo a la Argentina decidido con el swap en octubre del año pasado, el activismo del secretario del Tesoro a favor de la Argentina, la captura de Maduro y de su esposa, transformar a los hermanos Rodríguez, a Padrino López y a Diosdado Cabello en los Minions de Washington, eh, con la promesa que si se portan bien, se pueden viajar en 2 años con parte de lo robado donde quieran, y si se portan mal, terminan en Nueva York como muertos. Bueno, Estados Unidos muy asertivo. Que a nivel estético dependerá del presidente, del Departamento de Estado, pero que la burocracia permanente no van a seguir operando a ese nivel de... Una conferencia muy fuerte, la de ministro de Defensa, acá asistió nuestro ministro, el American Shield, con definiciones muy fuertes, ¿no? El narcotráfico son terroristas que hay que tratar como Al-Qaeda y el ISIS. Listo. Ya sabemos cómo se trató a Al-Qaeda y al ISIS. La designación de organizaciones criminales de Venezuela y prontamente de Brasil como organización terrorista externa. Eso quiere decir que a partir de las próximas semanas o meses, el primer comando de la capital de Brasil y el comando Vermelho de Brasil van a ser de interés del Pentágono, la CIA, la NSA. No va a ser nada más, no va a ser más un tema del FBI o de la DEA. Cambia el instrumento, ¿no? Ya no vienen patrulleros, vienen Apache, ¿no? Entonces creo que hay que entender eso. Hay que entender que Europa no es una alternativa geopolítica, que es un error recurrente de sectores progresistas de América Latina. Me acuerdo, yo era muy chiquito, pero me acuerdo la política exterior de Caputo Alfonsín, ¿no? Apoyémonos en España, Italia, no dependamos del imperio americano. Bueno, sin comentarios, ¿no? O Alberto, somos la puerta de entrada a Rusia, o España es el futuro porque me llevo bien con Pedro Sánchez, digamos. Europa no tiene la entidad para ser un polo alternativo. Sí creo que Estados Unidos, en algunas situaciones donde ellos no puedan invertir o actuar fuerte en ciertas áreas, prefieren a los europeos que a los chinos. Un ejemplo claro es el 5G, donde apoyan a Finlandia y a Suecia contra Huawei, ¿no? O en áreas de minerales. Para Estados Unidos, los países europeos son un buen second best como inversor en zonas estratégicas. Entonces ahí podemos encontrar una sinergia. Y después trabajar con Europa en las áreas donde no hay lobby contrario, ¿no? Por ejemplo, el agro, ya sabemos quién manda en Francia, entran los tractores a París y todos los gobiernos entran en pánico, pero podemos trabajar con tema petróleo, con tema gas, con tema litio, con tema cobre, con temas zonas frías para servers de inteligencia artificial, por temas software.
Y después otro tema creo que interesante es el tema del estatus de las colonias europeas en el hemisferio americano. Hablar con los americanos sobre hasta qué punto este Monroe 2.0 cierra con una colonia dinamarquesa en Groenlandia y una colonia británica en el Atlántico Sur, ¿no? Y si no hay que empezar a trabajar por Magallanes, por Drake, por la caída del Tratado Antártico en 20 años, empezar a trabajar en, en, en gobernabilidades de zonas, ¿no? En este caso la gobernabilidad del Atlántico Sur con un país europeo como es Gran Bretaña, Argentina y Estados Unidos. Creo que ahí la fórmula es eh, serle útil a Estados Unidos y sernos útil nosotros como mecanismo de aproximación al tema Malvinas, usando los mismos argumentos de ellos, ¿no? América para los americanos, no darle argumentos al sur global, o sea, la propaganda china. Creo que hay buenas oportunidades para trabajar a nivel geopolítico y a nivel de inversiones en zonas estratégicas. Mm. Bueno, bueno, gracias, muy interesantes las explicaciones. No, la mano se me disparó, no es que la quería levantar, estaba mirando las preguntas. Yo la pregunta que tengo es volver un poco a Europa, ¿no? Y tanto a Francisco y a Fabián. El tema de algo por ahí hay que desglosar de lo que ustedes han explicado, pero podemos ver la Unión Europea, o sea, perdón, a Europa como una unidad europea, porque en un extremo tenemos a Sánchez en España y tenemos a Orbán, perdón, a Orbán, bueno, no a Orbán, pero digo al húngaro, ¿no? Al primer Orban, ministro de sí. Hungría, ¿eh? A Orbán, ahí está, Orban, perdón. Orban. A Orbán en Hungría como polos opuestos y en el medio los daneses, que, bueno, Dinamarca, perdón, Suecia, por ejemplo, me acuerdo hace unos años la primer ministro hablaba de la importancia de que no iba a hablar con países con estados que no aplicaran políticas de género. Entonces, y ahora ante el ataque, ante la invasión a Ucrania, se tiraron por el aro, ahí entraron en la OTAN, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, ¿cuáles serían los elementos comunes? ¿Cuáles serían los elementos identitarios también? Porque, por otro lado, una cosa que yo observaba es que no es, Europa no es solo un problema de los italianos, los alemanes, los austríacos o lo que sean, ¿no? O los rumanos, sino también las regiones, las subregiones. Yo me acuerdo hablar con italianos que me decían, no, pero ellos hablan otro dialecto, ¿no? Entonces no son friulanos, ¿no? Entonces no van a recibir la beca friulana que eran fondos de la Unión Europea, ¿no? A mí me parece que ahí la Unión Europea se socavaba a sí mismo. O sea, entonces la pregunta es, ¿puede haber algún consenso de la seguridad europea, por un lado, más allá, digamos, de trabajar con los Estados Unidos o no, como aspiración, como modelo aspiracional, pero sí generar algo en común y al mismo tiempo en términos de identidad política, esa idea de que en serio son comunitarios? O es obvio y está funcionando todo bien? A cualquiera de los dos que me quiera responder. Yo rápidamente, la Unión Europea funciona en el área económica comercial, Alejandro, Bien. donde hay papeles firmados, donde hay una burocracia masiva que sigue los temas, tiene un Banco Central Europeo que básicamente maneja el euro es el marco alemán pintado de colores para evitar un shock emocional en algunos países europeos que no quieren la hegemonía alemana, no vamos a dar nombre. En el resto no, claramente no. Claramente digamos, no tiene nada que ver lo que opina Polonia en temas de política exterior a nivel profundo, más allá de los partidos, a nivel social, cómo ve Rusia, cómo ve la sociedad española Rusia. La Unión Europea nunca le dio importancia al tema de defensa y la seguridad, jamás.
Estados Unidos obviamente siempre le pide a Europa más gasto, pero tampoco hizo mucho para que Alemania, Europa se autonomice demasiado, ¿no? Y los europeos tampoco hicieron mucho porque ser protegido por papá es barato, ¿no? Papá te lleva de vacaciones, papá te paga tener la atención de la tarjeta, te regala el auto cuando cumplís 16 años. No, no tiene una identidad de defensa, no tiene identidad de seguridad. Y eso queda disimulado en la era unipolar. En la era unipolar economicista, donde imperaba el lucro, el menor costo. En ese mundo economicista, una Europa economicista, estaba como, macheaba bien. Ahora, en un mundo de geopolítica y de hard power y de relato, ¿no? Cada potencia, como decía Morgenthau, el ropaje ideológico, ¿no? Los chinos ya armaron su ropaje ideológico, que es el sur global, más lindo, más bueno, más digno, más libre. No sé cómo va a ser más libre China, pero bueno, ellos dicen que va a ser más libre. Los chinos dicen empiecen por adentro, quizás, ¿no? Y después sigan afuera. Estados Unidos tiene el de siempre, con algunos matices, eh, pero no, en este mundo geopolítico queda muy descalzada la Europa economicista. Sí, a ver, yo Ok. diría que hay dos tendencias muy importantes para entender lo que pasa en Europa, ¿no? Una es cierto estancamiento económico, o sea, lo que viene pasando en el mundo es un movimiento de poder relativo económico, político, no de Occidente hacia Asia, sino yo diría desde Europa y Japón hacia China e India, ¿no? Estados Unidos se mantuvo, no crece mucho, pero crece. Europa le ha costado mucho más mantener altas tasas de crecimiento. Tiene que ver con la falta de empresas tecnológicas, eh, que es la nueva economía, que es donde lideran claramente Estados Unidos y China. Entonces, en este nuevo contexto económico, Europa tiene un problema de peso económico y por lo tanto peso militar, ¿no? Como decía Fabián, le va a costar mucho. Quizás Alemania tiene margen de maniobra fiscal, tener un cierto estado de bienestar y incrementar el poder militar. Y el otro factor muy importante, que como dice bien Mersheimer siempre, la ideología más poderosa del mundo es el nacionalismo. Y las élites europeas tuvieron una visión contraria a De Gaulle de una Europa federal, una identidad europea que supere a las identidades locales, y eso claramente no funcionó y nunca funcionó. Cada vez que hubo un plebiscito importante en esa dirección, la Constitución Europea, el Tratado de Maastricht, se, las poblaciones se negaron, ¿no? Se opusieron. Y creo que eso ha ido incrementándose y en una Europa más nacionalista, obviamente la posibilidad de tener una política exterior unificada es muy difícil. Entonces yo creo que uno va a un mundo donde tendrás una Gran Bretaña, Francia como potencias militares medianas, con capacidad nuclear, con industria militar, cierta capacidad de despliegue, experiencia en combate. Polonia como un país con muchos soldados, que es importante en la Europa de hoy, estratégicamente, pero no como una unidad, ni siquiera hablando de militarmente, ¿no? Hablando en términos de política exterior. Eh, pero, pero comercialmente y incluso militarmente van a seguir jugando un rol, pero menor claramente al que jugaban hace 30, 40 años atrás. Bien, buenísimo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Creo que ya estamos en tiempo para ir cerrando el seminario. Creo que nos ha quedado claro cuál es la situación global, la relación de Europa con Estados Unidos y cómo juega América Latina en este contexto, teniendo en cuenta la competencia con China, teniendo en cuenta, como se mencionaba recién, el escudo de las Américas, donde poco se demuestra que Estados Unidos tiene un mayor interés que en otros periodos por América Latina.
incluso mirando lo que son las distintas organizaciones del crimen organizado transnacional y los carteles de narcotráfico. Y Estados Unidos, que también a veces echa todas las culpas hacia el sur, pero olvidándose que en gran medida la situación de México es por ser vecino de Estados Unidos. Estados Unidos es el que maneja las finanzas de los carteles de narcotráfico. Estados Unidos es el que provee las armas que tienen los carteles de narcotráfico. Y Estados Unidos es el que consume la mayor parte de las drogas que producen los carteles de narcotráfico. Entonces, gran parte del problema mexicano es estar pegado, ser vecino de Estados Unidos, independientemente de que no haga bien algunas cosas. Y bueno, y después interesante escuchar las oportunidades que tenemos que trabajar regionalmente, ver si en un momento podemos llegar a organizarnos un poco mejor regionalmente. Creo que a futuro en los observatorios podemos tratar y analizar este, este tema de la integración regional a nivel por lo menos Conosur, analizar el escudo de las Américas, este, independientemente que también vamos a analizar la semana que viene la guerra en Medio Oriente. Así que bueno, muchas gracias a los dos. Alejandro, te cedo si querés dar el cierre. Gracias, Claudio. Está muteado, ¿eh? Sí, me parece. No, no Ahora estoy sí. muteado, pero la conexión no está medio inestable. No, quiero agradecer la presentación, simplemente para responder a una pregunta que quedó ahí de los participantes acerca de la postura de la presentación de Fabián, la exposición de Fabián sobre el tema Malvinas, si no habría que reformar la Armada, reforzar la Armada y no conformarnos solo con patrulleros. ¿Lo querés responder vos o yo puedo aportar algo o Claudio? Para no dejar esa pregunta que me parece interesante. Contesta la voz, Ale, que son profesores de No, escuela de yo guerra naval. rápidamente le diría al señor que el tema es, en principio, presupuesto. Si estamos hablando de que Europa tiene problemas para, para poder equiparse, nosotros tenemos problemas, hemos resuelto algunos, tenemos otros, y uno de los problemas que tiene la Armada, me toca vivirlo, es que los instrumentos o la tecnología y los medios que utiliza la Armada son increíblemente costosos. No se resuelve con un escuadrón de aviones, con arreglar la infraestructura de apoyo para esos aviones, es una cosa mucho más compleja, por cualquier lado que lo miremos. Entonces, mientras tanto se van haciendo cosas, pero no es, me parece que esos son objetivos a mediano plazo que están, pero no se pueden resolver en lo inmediato. Las ideas están puestas en los planeamientos, pero bueno, llegado, cuando llega el momento, ahí sabemos que el tema defensa todavía en la región por lo menos en la Argentina, sigue siendo el hilo por donde se corta el presupuesto más fácil. Así que es cuestión de esperar, no es que se ha olvidado, pero y lo tienen en cuenta, pero hay que, no, como decía el presidente, no hay plata, ¿no? O cuesta, Ah, hay que buscarla, no es tan fácil. Así que es bueno, muy muchísimas comprensible, gracias. sí. Perdón, Claudio, vos si querías. No, es muy comprensible la pregunta del señor capitán de navío, porque obviamente si miramos lo que está gastando en defensa ahora Europa, por ejemplo, y lo comparamos con lo que gasta América Latina, y en particular Argentina, hay realmente una gran diferencia. Creo que es un tema pendiente el presupuesto de defensa de Argentina, que esperemos pronto pueda alcanzar el nivel que tiene que tener. Bueno, estamos muy Así pasados en es. tiempo, así que hasta acá Muy bien, llegamos. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Fabián. Excelente las sí, exposiciones. gracias a ambos, ¿eh? Gracias, Gracias a Alejandro. todos. Abrazo grande, muchachos. Y Y nos gracias vemos al la próxima. público. ¿Eh? Y gracias a los Bueno, nos participantes, por vemos. supuesto. Ah, sí. Muchas gracias, Hasta la ¿eh? Un próxima. saludo grande. Hasta la Gracias. próxima. Chao.